Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio del libro Termodinámica Sengel. El ejercicio también se encuentra en otras ediciones de los autores. Piden determinar el volumen específico del nitrógeno gaseoso que se encuentra a 10 megapascal y temperatura de 150 grados Kelvin. En el inciso A nos piden el volumen específico usando la ecuación de gas ideal. En el inciso B usando la carta de compresibilidad generalizada y piden comparar los resultados con un valor experimental y determinar el error que se comete en cada caso. Inicio con el gas ideal. Estas son las dos ecuaciones de estado principales para gas ideal. Una está en función del número de moles, donde R es la constante universal de los gases. Y la otra ecuación está en función de la masa. Como piden volumen específico, el cual es volumen sobre masa, trabajaré con esta ecuación, donde R es la constante específica del gas y su valor depende del gas evaluado. Trabajaré con las tablas del libro Sengel para unidades internacionales. En la tabla 1 buscaré la constante específica del gas. Busco gas nitrógeno y copio la constante específica. Sus unidades son kilojoule sobre kilogramos por Kelvin. Recordemos que las unidades kilojoule sobre kilogramos por Kelvin es equivalente a kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. La constante la he colocado en estas unidades para ser compatible con las otras unidades que requiere la ecuación para el sistema internacional. De la ecuación, la masa que multiplica la paso a dividir al lado izquierdo, donde volumen sobre masa es volumen específico. Como la presión está multiplicando, la paso a dividir al lado derecho, quedando despejado volumen específico. Volumen específico va a ser igual a la constante específica del gas que multiplica la temperatura dividido entre la presión. Se conoce la temperatura, se conoce la presión y se conoce la constante específica del gas. Pasaré a los cálculos. Volumen específico ideal va a ser igual. Sustituyo el valor de la constante específica del nitrógeno. ¿Qué multiplica la temperatura? La temperatura ya está en grados Kelvin. Sustituyo su valor. Recuerden, en caso que den la temperatura en grados centígrados, se le suma 273.15 para llevarlos a grados Kelvin. Dividido entre la presión, como se encuentra en megapascal, se multiplica por 1000 para llevarlo a kilopascal. Veamos las unidades. Kilopascal con kilopascal se cancelan. Grados Kelvin se cancela con grados Kelvin, quedando metros cúbicos sobre kilogramo. Opero y obtengo el valor del volumen específico por gas ideal. Copio su valor. Paso al inciso B. Calcularé el volumen específico por la carta de compresibilidad generalizada. Estas son las ecuaciones generales de gas real, donde el factor Z es el factor de compresibilidad que se busca en la carta. Como piden volumen específico, utilizaré esta ecuación, ya que volumen sobre masa es volumen específico, donde la R es la constante específica del gas que se buscó en el inciso A. De la ecuación de gas real, la masa que multiplica la paso a dividir al lado izquierdo, y volumen sobre masa es volumen específico. La presión que multiplica la paso a dividir al lado derecho, quedando despejado el volumen específico real. Volumen específico real va a ser igual al factor Z, que multiplica la constante específica del gas y a su vez multiplica la temperatura, dividido entre la presión. Estas tres variables, R, T y P, son el volumen específico ideal que se calculó en el inciso A. Por esto el volumen específico real se puede expresar como el factor Z, que multiplica el volumen específico ideal. Una forma de determinar el factor Z es mediante la carta generalizada de compresibilidad. En el eje X se encuentran los valores de presión reducida y en el eje Y se encuentran los valores de Z. Y estas curvas son la temperatura reducida, siendo presión reducida igual a la presión sobre la presión crítica. Y temperatura reducida es igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. Los valores críticos los buscamos en tablas. Y una vez que se calcule la presión reducida y conozcamos el valor de la temperatura reducida, donde se crucen estos valores, a la izquierda, en el eje Y, se leen los valores de Z. Hay una tercera variable, el volumen específico pseudo reducido, y se usa cuando no se conoce la presión o no se conoce la temperatura. El volumen pseudo reducido son estas curvas punteadas. En resumen, se necesitan dos de estas tres variables para conocer Z. Vuelvo a la tabla 1 del libro Sengel para buscar los valores críticos y busco el gas nitrógeno. Copio el valor de la temperatura crítica y de la presión crítica. Calcularé la presión reducida, que es igual a presión entre presión crítica.
Sustituyo el valor de la presión, que son 10 megapascal, dividido entre la presión crítica, que también se encuentra en megapascal. Megapascal con megapascal se cancelan, opero y obtengo la presión reducida. Ahora calculo la temperatura reducida. Va a ser igual a la temperatura, el cual ya está en grados Kelvin, dividido entre la temperatura crítica. Kelvin con Kelvin se cancelan, opero y obtengo el valor de la temperatura reducida. Con estos dos valores estimaré Z. Utilizaré la figura A15 del texto Cengel. En el eje X busco el valor de la presión reducida, la cual voy a aproximar a 2.95. Tenemos el valor de 3.0 y tenemos el valor de 2.9. 2.95 estaría en la mitad entre 2.9 y 3.0. Trazaré una línea vertical. La temperatura reducida la voy a aproximar a 1.19. Busco las curvas de temperatura reducida. Haré una ampliación. Observo la curva de temperatura reducida de 1.15 y observo la curva de 1.20. La temperatura de 1.19 se encuentra ligeramente por debajo de la curva de 1.20. Donde se cruza esta curva punteada de 1.19 con la vertical, trazaré una horizontal y voy al eje X que representa la Z. Observo el valor de 0.5 y cuento el número de cuadros a partir de este número. Son 4 cuadros. El valor de Z es aproximadamente 0.54. Regreso a los cálculos. Procedo a calcular el volumen específico real. Y va a ser igual. Sustituyo el valor de Z, que multiplica el volumen específico ideal que se calculó en el inciso A. Opero y obtengo el valor del volumen específico por la carta de compresibilidad, que es llamado volumen específico real. Copio su valor. Se han calculado dos valores de volumen específico ideal, volumen específico real, y nos piden comparar estos resultados con este valor experimental y determinar el error que se comete en cada caso. Inicio con el error del valor experimental versus el gas ideal. Este error se calcula como el valor absoluto que hay entre el valor experimental, sustituyo su valor, menos el volumen específico ideal, sustituyo su valor, dividido entre el valor experimental, sustituyo su valor, y se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Opero y obtengo el primer error de 86.43%. Ahora calcularé el error del volumen específico experimental versus el volumen específico por carta. Este error se calcula como el valor absoluto que hay entre el valor experimental, sustituyo su valor, menos el volumen específico real, sustituyo su valor, dividido entre el valor del volumen específico experimental, sustituyo su valor, y se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Opero y obtengo el valor de este error. Este error es bastante bajo comparado con el primer error. Por lo tanto, se puede concluir que los valores obtenidos por la carta de compresibilidad ofrecen valores confiables. Su error es menor al 1% comparado con el valor experimental. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.